Ya lo mencionaba, ya vamos a conectarnos entonces con René Bautista, psicólogo de comportamiento, justamente para responder algunas preguntas y analizar esa situación que nos pone sobre la mesa en todo el equipo de Noticias Caracol, en cabeza de César Chaparro. Bienvenido a Caracol Ahora, René. Hola Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por fortuna, pero bueno, también preocupada, me imagino, como todos los usuarios que hasta ahora están conectados con nosotros ante las cifras que nos presenta César en su investigación, y hablábamos precisamente de este aumento de la violencia escolar en Colombia. ¿A qué se debe ese aumento? Pues mira, digamos que esto de alguna manera es un problema, voy a decirlo así, multidimensional, sistémico, estructural. Todo lo que escuchábamos en el informe, por supuesto, toca a diferentes ángulos y a diferentes actores que hacemos parte de las diferentes comunidades educativas. Entonces, yo creo que tratar de identificar un solo factor en algún solo punto de estos de análisis sería un análisis justamente insuficiente. Yo creo que no se trata solamente de un problema que tenga que ver con las prácticas de crianza, ni tampoco con, digamos, con la forma de gestión de los colegios, ni tampoco con el incremento necesariamente de los factores de desigualdad en la población, sino que de hecho hay una confluencia de factores. Entonces, de nuevo, tratar de reducirlo a uno de ellos sería un poquito equivocado en términos de la dirección del foco de análisis. Eso es un problema que hay que ver en perspectiva y con un panorama muy amplio, justamente como nos lo muestra el informe, porque allí hay un montón de factores relacionados que vale la pena revisar. Sí, de hecho, dentro de los argumentos que presentaban algunos rectores y algunos profesores que fueron consultados a lo largo de la investigación, hablaban, por ejemplo, del entorno familiar como una razón de ser de pronto de estas actitudes violentas, pero también vinculaban a la pandemia como una explicación del aumento a propósito pues, digamos, como de esa novedad en este caso. ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues mira, yo creo que podríamos decir al menos dos cosas. Una, en este contexto es lamentable muchas veces la dinámica que voy a llamar tirarse la pelota. De alguna manera, cuando uno está metido en estos escenarios, se da cuenta de cómo los papás ocasionalmente o eventualmente le echan la culpa al colegio porque tiene diferentes fallos en sus protocolos de atención, en sus protocolos de prevención o de divulgación de rutas, etcétera, pero al mismo tiempo los profesores o los directivos de los colegios y los administrativos de los colegios le echan la culpa a los papás, a una crisis de valores, a problemas de educación en casa, etcétera. Y creo que eso nos hace daño porque de nuevo es un problema que no podemos reducir a alguna de las partes. Yo creo que es tremendamente importante que tengamos claro que todos somos corresponsables en el surgimiento de estas problemáticas y que como todos somos corresponsables, lo primero que tenemos que hacer no es buscar la responsabilidad en el otro actor y buscar la causa o lo que pueda estar funcionando mal en el otro actor, sino lo que está funcionando mal y que está en nuestras manos. Si yo soy un colegio, ¿qué puedo hacer yo como colegio? Si yo soy familia, ¿qué puedo hacer yo como familia? Si soy yo Secretaría de Educación, ¿qué puedo hacer como Secretaría de Educación? Y así sucesivamente. Creo que la pandemia no necesariamente es un factor que tenga que ver directamente con esto. Por supuesto, puede haber algunos factores allí, pero creo que también hay una tendencia muy lamentable a echarle la culpa de toda la pandemia. Y creo que por lo menos no hay investigación que sustente que de alguna forma la pandemia tenga alguna relación causal con la cantidad de problemáticas que se le están adjudicando a nivel social hoy en día. Por supuesto que tuvo efectos el confinamiento, pero creo que eso todavía no está suficientemente bien calibrado y muchas veces nos sirve un poco para escudarnos y sobre todo en los ámbitos educativos. Si los niños tienen problemas en el colegio, la primera reacción ahora es echarle la culpa a la pandemia en vez de pensar de nuevo qué podemos hacer nosotros como plantel educativo o como familia para resolver el problema que tengan los niños dentro del colegio. Mire, ya acá nos comienzan algunos usuarios a compartir casos específicos que viven de pronto con sus niños en sus respectivos colegios. Por acá, Marta Rodríguez, a través de Facebook, nos comparte, por ejemplo, María Costa dice: mi nieto llega morado a la casa, los compañeros le maltratan y el niño le dice a la profesora y ella le dice que no sea delicado y no hace nada.
Entonces, en esos casos, ¿cuál es entonces el paso a seguir? Pues obviamente hay que manifestar a la profesora al rector, el rector, bueno, es decir, es en última sí prestarle atención a cada situación. Además, que a veces hay algunos padres de familia que incluso piensan o tienen digamos, como la idea de si yo voy y denuncio al colegio termina siendo peor porque entonces lo maltratan por, no sé, por sapo, como dicen algunos niños en medio de ese contexto escolar. Sí, es un problema, como te digo, tremendamente complejo. Y te lo pongo de la siguiente manera. Nosotros tenemos una inercia cultural a pasar por encima de los niños y a vulnerarlos. ¿Sí? Se nos hace muy normal y se nos hace incluso muy divertido hacer comentarios, por ejemplo, que tienen implicadas violencias verbales o formas de discriminación hacia los niños, hacia las niñas. Y nos parece buenísimo y hace parte de nuestro folclore y no nos cuesta nada decirle a un niño, oiga, usted es que es bobo, o mire, deje de ser tan delicado, no sé qué. Eh, y no nos damos cuenta de que estamos de alguna manera vulnerando ciertos derechos de los niños, pero que además estamos generando condiciones muy poco propicias para una convivencia armoniosa. Si yo soy una profesora, si yo soy un profesor que tengo ese tipo de prácticas verbales y que me parece que eso no pasa nada y que si se ofenden es que es porque es una generación de cristal, yo estoy haciendo parte del problema porque estoy generando una imagen de ese niño ante sus compañeros y ante la comunidad educativa que luego perfectamente puede resultar en discriminación o incluso en bullying frente a ese niño, etcétera. Entonces yo estoy haciendo parte del problema. Entonces, si yo soy un ciudadano común y corriente que piensa eso y que valida estas formas de vulneración al otro, estas formas de violencia verbal y psicológica frente a los niños sobre todo, y luego voy y consigo un trabajo de profesor, pues eso es gravísimo, ¿sí? Eso es gravísimo. Si luego me da por poner un colegio y soy rector de un colegio o rectora de un colegio, y eso me parece tremendamente normal, me parece normal que los niños lloren, se peguen, se golpeen, que haya bullying, porque eso como en mi época era así, donde yo termine en un cargo, eso es gravísimo porque finalmente yo no solamente voy a ser parte del problema, sino que lo voy a agudizar y lo voy a profundizar. Lamentablemente vemos ese tipo de dinámicas en muchos colegios, ¿no? El pacto del silencio y donde usted llegue a decir algo entonces se mete en un problema peor y eso es tremendamente difícil para un niño que tiene que gestionar tantas cosas. Pero ahora imagínense si yo soy un niño que vive en esa cultura del silencio y el profesor me amenaza, pero llego a la casa y lo que encuentro es que mi papá o mi mamá me van a pegar porque me fue mal en el colegio, porque el profesor me va a regañar, etcétera. Pues lo último que se me va a ocurrir a mí es ir a contar lo que me está pasando. Entonces allí el llamado para las familias claramente es generemos entornos de confianza y generemos entornos protectores en nuestros hogares para que nuestros hijos puedan confiar en nosotros y de alguna manera nosotros podamos orientarlos frente a lo que está pasando, ¿no? Y en los colegios, bueno, pilas con los procesos de selección de personal y pilas con los escenarios que tenemos de prevención y de promoción para la convivencia armoniosa y pilas con los espacios de empoderamiento a los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos. Sí, hagamos un poquito de énfasis en ese tema, vivimos pendientes y felices tratando de demostrarle a los niños que tienen responsabilidades y que tienen que cumplir deberes. No, primero tenemos que empoderarlos frente a sus derechos porque si no las cosas no van a cambiar. Mira, acá desde TikTok, para comenzar a aclarar también dudas, dice Terry Spaniel, estas personas siempre, la culpa de los profesores, fatal. Pues acá estamos hablando precisamente de una corresponsabilidad que incluye a los padres de familia, que incluye a los docentes, que incluye a los mismos estudiantes, pero también a las autoridades que desde afuera tienen que estar vigilando lo que pasa al interior de las instituciones educativas. Y precisamente hablando de esa responsabilidad de los padres es que quiero preguntarle ahora, René, cómo los padres, qué herramientas tienen, o vamos a darle herramienta a los padres en esta conversación para que ellos puedan identificar cuando sus hijos están pasando por un proceso de esto, de bullying, por ejemplo, que están siendo violentados en sus colegios. Bueno, hablando solamente de la violencia, pero aquí tenemos diferentes casos que incluye también el acoso por parte de algunos docentes. Claro, Alejandra, lo primero que quiero decirte frente a esto que me mencionas es, sí, o sea, el mensaje aquí es justamente un mensaje de corresponsabilidad y no de coculpabilidad. O sea, no se trata de quién es el culpable, sino de cuáles son nuestras responsabilidades y qué podemos aportar desde cada una de nuestras orillas.
Por supuesto, el problema de microtráfico no es un problema de los profesores ni es culpa de los profesores, pero el punto es, bueno, ¿y qué pueden hacer los profesores para ayudar a proteger a los niños? Lo mismo, el problema de microtráfico o de abuso sexual en el colegio no es culpa de los papás, pero ¿qué podemos hacer los papás entonces para aportar en la protección de los niños? Entonces no se trata de culpabilizar y no se trata de echarle la culpa, no se trata de echarle la pelota a nadie y no se trata entonces, como decimos coloquialmente, de escurrir el bulto tampoco frente a nuestras propias responsabilidades. Aquí todos somos corresponsables de esto y cada uno tiene un papel importante, como tú dices, las autoridades, las secretarías de educación, los colegios y los colegios dentro de los colegios, los profesores, los administrativos, etcétera. Y en casa, pues por supuesto, o sea, nadie, no se trata de escurrir el bulto, sino de que cada uno asuma la responsabilidad que le toca frente al tema. Ahora, en torno a qué tipo de herramientas, bueno, aquí hay unas cosas que son muy importantes que tienen que ver con la forma en la que nosotros como padres y como familia conectamos con nuestros hijos y cómo los criamos. Si los vamos a criar de manera autoritaria, vamos a romper el vínculo en algún punto y vamos a generar entornos que no son protectores y lo sabemos bien todos los colombianos. Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito el chip frente a nuestras prácticas de crianza, frente a nuestras prácticas parentales, generar escenarios de apoyo, generar escenarios en los cuales nosotros como práctica, digamos, desde el punto de vista de la práctica parental, dejamos de convertirnos en el controlador del comportamiento y nos convertimos en una guía y en un apoyo para el aprendizaje de los niños, pero por supuesto además desde el vínculo y desde el afecto. Eso es tremendamente protector para ellos porque les da confianza y les da un entorno seguro en el que se pueden expresar. Bueno, y hablando también del caso de microtráfico, ya que usted lo trae a colación nuevamente, ¿cómo también los padres podrían evitar o detectar que los niños están cayendo dentro de una red de microtráfico? Claro, de nuevo, aquí el tema es de todos, ¿no? Y todos tenemos que tener unos ojos muy abiertos. Lo que nos corresponde, en este caso, por ejemplo, a las familias, es justamente tratar de identificar qué está pasando con nuestros hijos en casa, pero para eso los tenemos que conocer muy bien. Tenemos que habernos dado la oportunidad de observarlos y de ver cómo es su comportamiento normal para detectar ese tipo de cambios y de señales si es que eventualmente ocurren, porque seguramente lo vamos a notar si nos hemos tomado el tiempo de conocer bien a nuestros hijos y si tenemos un entorno de confianza, seguramente ellos van a llegar y eventualmente nos van a poder contar lo que a nosotros tanto nos preocupa y nos agobia. Pero de nuevo, o sea, no solamente a punta de entornos y de confianza y de prácticas de crianza vamos a prevenir que ellos caigan en estas redes de microtráfico. También necesitamos un apoyo de los colegios, un apoyo de las autoridades que tenga también los ojos bien abiertos, que cuide y que proteja justamente y que prevenga este tipo de cosas a nivel del barrio, de la comunidad, pero también de nuevo los colegios haciendo programas de prevención, de promoción de cierto tipo de habilidades sociales. Muchos muchachos terminan justamente en el consumo de sustancias, digamos que de alguna manera con base o a causa de ciertas dificultades de habilidades sociales que perfectamente se podrían promover desde el colegio si dedicáramos espacios apropiados para ello. Entonces, de nuevo, corresponsabilidad, una mirada amplia y panorámica frente al tema, desde casa generar entornos seguros, pero también con la participación del colegio, aquí fortaleciendo la alianza entre escuela y familia, dejar ese cuento a un lado de que es que eso se aprende en la casa o eso se aprende en el colegio. No, se aprende en todo lado y necesitamos ser copartícipes y corresponsables del proceso y por supuesto pues apoyados de toda una estructura institucional que nos brinde apoyo y seguridad. Si no está funcionando, bueno, miremos cómo estamos votando, ¿no? Entonces los padres tenemos también esa responsabilidad de ver por quién vamos a votar, cuáles son las personas y los líderes que estamos eligiendo frente a este tipo de cosas y quiénes nos ofrecen las mejores propuestas en relación con esto. Tenemos que tocar la puerta a esas personas y decir, ¿usted qué me ofrece frente a este tipo de escenarios para ver por quién voy a votar? Porque finalmente hasta allá llega nuestra responsabilidad también como ciudadanos. Pues René, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por permitirnos desglosar ese tema que por supuesto preocupa a los cientos de padres de familia colombianos que al ver este informe quedan pues muy preocupados porque digamos, son muchas las situaciones que están involucrando a sus hijos de manera negativa en un entorno que debería ser netamente seguro para ellos de crecimiento, de aprendizaje.
Así es. Ojalá, ojalá el panorama cambie pronto, hagámonos responsables cada uno de lo que nos corresponde, conozcamos las rutas apropiadas, hagamos programas de prevención y de promoción y en el caso de nuestras casas, hombre, brindemos entornos llenos de confianza y de afecto, que eso de alguna manera nos previene y nos protege frente a un montón de riesgos que tenemos afuera.